De todos ustedes que estuvieron así en grupos, ¿alguno tuvo alguna dificultad? ¿O que no lo haya terminado, que se le hizo muy complicado o algo así? Ese es el momento de hablar, ¿eh? Bueno, profe, es que yo no sabía qué ejercicio era. No, Me dijeron que era el de la página 60, pero al que está proyectando ahorita, no es, ¿no al que era yo tengo en ese? la página 60, no son iguales. Híjole. No, ¿Y los bueno, es demás? que hay dos ejercicios en la página 60 Ah, y no supe claro. cuál de los dos era. Sí, me hubieras escrito. ¿Y los demás del equipo tampoco sabían? Solo un compañero me dijo que era el ejercicio de la página 60, pero no me dijo cuál de los dos. Ok. Bueno, chicos, tienen que estar súper atentos porque pues están formando para ingenieros. O sea, entiendan que esto de ser ingenieros es una cosa muy especial. Es decir, la cantidad de habilidades y la calidad de esas habilidades es grande, o sea, necesitan tener muchas habilidades para un montón de cosas. Entonces, yo sí les sugiero que estén muy atentos a la participación en equipo. Es decir, una de las habilidades que van a requerir en el mundo laboral o si lo van a hacer de manera independiente, si se van a dedicar a hacer su propia empresa, a hacer sus propios jefes, pues con mayor razón deben tener habilidades para trabajar en equipo, porque si van a ser jefes de personal, pues además van a liderar un equipo, ¿no? Eh, si van a laborar en alguna empresa, seguramente van a trabajar en equipo. Entonces, es bien importante que estén atentos porque estas habilidades no tenemos como que en su currículum, en las materias que ustedes llevan, no tenemos en específico una materia que se dedica a todas estas habilidades, pero en cada una de las materias, ¿verdad? Deben de ir dando un poquito más de ustedes eh, para lograrlas, ¿sí? Porque en el día de hoy son habilidades que van a requerir. Entonces, yo vi varios grupos, yo me metí en todos y algunos no estaban trabajando, realmente no estaban trabajando, o sea, nomás estaban ahí en silencio, un grupo sí estaba en silencio, pero me dijo que estaba trabajando en el chat, yo les creo, lo que me digan yo les creo, ¿verdad? Porque no tenía por qué pensar lo contrario. Bueno, ¿quieren que revisemos este problema o pasamos al siguiente? ¿Lo podemos revisar, profe, por favor? Sí, ok, Sí, entonces por favor, profe. lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer pues así un poquito rápido para que no se nos van a aburrir los que sí lo hicieron. Bueno, como bien nos señalaron, lo que tenemos es que reducir las resistencias y hay varias que se pueden reducir de una manera muy fácil. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos de 3 ohms que están en paralelo. Es equivalente a tener ¿cuánto? 3 medios. 3 medios, ¿verdad? O sea, 1.5. Le voy a poner 3 medios. Veamos. Acá también hay otra que está en paralelo. Y esas son equivalentes a tener ¿cuánto? Pues igual, ¿verdad? 3 medios. ¿Se acuerdan que cuando tenemos dos del mismo valor? Pues es la mitad, 3 medios. Muy bien, entonces, todo este cacho sería, como están en serie, ¿verdad? Sería 3 medios más 5 más 5 más 3 medios. ¿Eso cuánto les daría? 13. 13, profe. 13 enterito. Pues sí, Sí. ¿verdad? Porque 3 medios son 3, ¿verdad? 5, 10, 13. 13 ohms. Y entonces, todo este diagrama, vamos a hacerlo como en un paso. Todo este diagrama se puede reducir a lo siguiente. Fuente de... Hay que recargarla. Que se me olvida luego recargarla y por eso... Un segundito. Pues que esto...
como era del lugar. Ok. Entonces, todo esto se reduce a tener una fuente de 1 ampere. Aquí está el voltaje X, que es el que andamos investigando, y 3 resistencias, ¿verdad? Una resistencia de 6, una resistencia de 9 y una resistencia de 13, que es la que acaban de ustedes de calcular. Muy bien, lo demás no se ha movido. Si fuera el caso de que nos preguntaran por I3, que está aquí, no es el caso de este problema, esta ya no la podíamos reducir, bueno, pero ahorita sí. El siguiente paso que tomaron depende de qué querían hacer, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que lo que queremos encontrar es Bx, nosotros podemos reducir 9, 6 y 13 a una sola resistencia y tener un circuito muy pequeñito. Esa es una. La otra sería hacer solo 9 con 13, una resistencia equivalente, y encontrar por división de corriente las corrientes. En particular, encontraremos I3 y la I de la resistencia equivalente. Y como no nos piden I3 en este problema, pues podemos optar por toda esta, hacerlo un equivalente. ¿Cuál sería el equivalente? Pues la resistencia equivalente sería 1 sobre un sexto más un noveno más 1 sobre 13. La resistencia equivalente sería ¿cuánto? Sí, la calcularon así. 234 sobre 83. 284. 234 sobre 83. Ok. Ajá. 234 entre 83 ohms, ¿así? ¿Sí? Muy bien, entonces ahora esto se reduce aún más, ¿verdad? Ahora lo que tenemos es una fuente de corriente de 1 ampere más menos Bx y una sola resistencia de 234 sobre 83 ohms. Ya tengo corriente y tengo la resistencia, ¿verdad? Entonces, por la ley de Ohm podemos encontrar voltaje. Bx es entonces, ¿qué cosa? La Corriente corriente por resistencia. por la resistencia, que es 234 sobre 83. Esto les daría un voltaje de 234 sobre 83. ¿Cuánto dio esto? Ya en decimales. 819 volts. 9 volts. ¿Qué dice el libro? ¿Que sí? Sí, eso. Muy bien, perfecto. Bueno, este es el problema que fue el de la práctica 3. ¿Qué? 3.14, ¿verdad? 3. Sí, profe, 3.14. Ahí está, 3.14. Muy bien. Bueno, eso era todo. Vamos a Profe, pasar. Mande. una pregunta. Yo Sí. tengo una duda, pero no sé si, bueno, ya me están revolviendo últimamente, pero de la donde está la I3, Ajá. las direcciones son las que me confunden a veces, profe. Sí. I3, ahorita no nos preguntaron nada de I3, ¿verdad? Ajá. Entonces, como no nos preguntaron nada, ajá, nosotros hicimos la resistencia. Pero, a ver, mira, ¿qué tal si nos hubieran preguntado I3? Esa sería la otra pregunta. Imagínense que nos preguntaron I3. Bueno, cuando nos preguntan I3, entonces no podemos hacer esto, ¿verdad? Porque la perderíamos. Perderíamos el valor de I3. Entonces, lo que hacemos es quedarnos con este diagrama. Voy a volver a ponerlo. 1 ampere. 1 ampere. Aquí está Bx. Aquí está la flechita, va hacia arriba. Y esta resistencia donde está I3, que vale 6, se queda como está, porque aquí está I3. Y luego, la resistencia de 9 y de 13, sí las puedo unir. Entonces tengo aquí una resistencia equivalente que es igual a 9 por 13 entre
9 más 13. ¿Cuánto será esto? Si me pudieran decir. 117 entre 22 ohms. 117 entre 22. ¿Ok? Entonces aquí yo completaría el diagrama poniendo 117 entre 22, ¿verdad? Me dijiste. Sí. Perfecto. Entonces aquí hay una y 2. Y este circuito, lo vimos la clase pasada, se le llama como divisor de corriente. Corrientes. Es decir, tenemos una corriente aquí que entra y que se divide en dos caminos, ¿verdad? Es decir, tú puedes mirar este lo puedes mirar como el nodo, como que llegó una corriente y se dividió en dos pedazos. Un pedazo donde está I3 y un pedazo que le puse yo I2. Le llamé así, no tenía nombre, le puedo llamar como quiera. Y este es de 1 amper. ¿Ok? Bueno, entonces aquí puedes hacer directamente la ley de corrientes de Kirchhoff, si tuvieras el voltaje, o lo que podemos hacer es utilizar el divisor de corriente, que dice que I3, o sea, la corriente de la resistencia 6, debe ser el valor, a ver cómo está el cargador, porque me está diciendo que esta no le dura la pila. Un segundito, a lo que le atino al conector. Tengo conectores magnéticos y luego, ahí está. Luego le atino. Oh, que se zafó. Uno de Duracell, profe. ¿Mandé? Uno de Duracell para que dure. Ya. Oh, no sé por qué se volvió a zafar. Ahí está. Bájalo con cuidado. Ya está cargado. Ok. Bueno, entonces, I3 es la corriente de la resistencia de 6 ohms y en el divisor de corriente, ese valor es la resistencia contraria, que sería 117 sobre 22, y la suma de las resistencias, que es 6 más 117 sobre 22, todo eso multiplicado por el valor de la fuente. En este caso la fuente vale 1. Lo sacas y ¿eso cuánto te da? A ver si alguien lo pudiera hacer. Es como, ¿qué será? Como... A mí me salió Como 39 medio. sobre 83. Ajá, en decimal, ¿cuánto te da? Poco menos de un medio. Punto 46. Ajá. 0.46 amperes. ¿Ok? ¿Cuál es la dirección de la corriente I3? La que nos den. Si te das cuenta, esta nos la dieron así. ¿Cuál es la división de las direcciones del divisor de corriente? El divisor de corriente son estas, ¿verdad? Entonces siempre es como que una fuente y dos de resistencias. Y las ponen hacia abajo. Aquí coincidió que es I3, ¿verdad? Es decir, aquí le llamaron I3 a esta. Siempre piensa que son mediciones. Se podrían haber puesto, bueno, yo quiero I4 aquí. ¿Quién sería I4? El contrario de la que yo le llamé, esa yo le llamé I2. Entonces sería menos I2. O imagínate que hay en otro diagrama hay otra medición y dice, yo quiero saber cuál es esta. Y se llama I6. ¿Cuánto vale I6? Pues el negativo de la que yo calculé, que se llama I3, ¿verdad? Entonces sería menos I3. Ahora, en un resistor, que es lo que hicimos acá, nosotros dividimos, está aquí implícita la corriente I3, está en ese sentido. Si te fijas, la convención que usamos, que es la de Benjamin Franklin, para estas cosas, es más, menos, voltaje y corriente va. Es decir, este es voltaje en la resistencia, corriente en la resistencia, va así, ¿no? Entonces, si te fijas, el voltaje es Vx. Aquí está, entonces, este es su terminal más, y esta es la terminal menos de la resistencia.
La corriente, en este caso, bueno, este no es la íntegra, ¿verdad? Tiene otro nombre, porque este ya es toda. Y esta corriente va de más a menos. ¿Eso que nos permite? Utilizar la ley de Ohm. Es decir, en esta se cumple que la resistencia es voltaje entre corriente. O lo que queremos encontrar, que es el voltaje. ¿Qué queremos encontrar? El voltaje, ¿verdad? O el voltaje es resistencia por corriente. Entonces utilizamos esta. Una vez que cumplimos esta, utilizamos esta. Y entonces por eso dijimos, el voltaje es la corriente, que vale 1 ampere, y la resistencia. Una vez acomodado, ahí está la ley de Ohm. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Órale, Profesor, pues, yo mándeme. tuve duda en lo de la corriente, la resistencia equivalente, pero de la corriente 3. Aquí, esta de 6, cuando agarramos 6, 9, 13, Ah, sí. ¿y cuál fue la duda? Aquí tenemos el inverso de la suma de los inversos. ¿Cuál es la duda? Ah, ¿eso de dónde salió? De la clase pasada. ¿No veniste la clase pasada? Sí, pero estuve revisando, bueno, estuve viendo el apunte, pero no. Aquí está. Déjame ver. Aquí está. Muy bien, tenemos resistencias en serie. Y aquí abajito están en paralelo. Aquí están en paralelo, mira. Cuando tenemos N resistencias en paralelo, la resistencia equivalente es el inverso de la suma de los inversos. O sea, 1 sobre R1, sobre R2, sobre R3, hasta las N que son. En este caso que estamos utilizando hasta R3, porque hay 3. Es eso, en paralelo. Ah, ok, sí. Gracias, profe. Ajá, si no supieran esa fórmula, también se puede resolver. Es decir, es más complicado, pero sí se puede. Vean que cuando ya lo tenemos así, voy otra vez con este diagrama. Este primero. Cuando ya lo tenemos así, tenemos a BX. Híjole, es que es más complicado. Sacar el nodo y sacar BX. Miren, es un camino más largo, pero sí podría dar. O sea, podría tener I3, I4 y llamarle I5, por ejemplo, ¿no? Todas hacia abajo para que me convenga. Y decir que 1 menos I3 menos I4 menos I5 es igual a 0. Muy bien. Dicen, ya tengo esta por la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Ok? En el nodo de ahí arriba. Ahora hay que contar esas corrientes. Pero esas corrientes todas tienen el voltaje Vx. Entonces, yo puedo escribirlo así. 1 menos I3 es Vx, o sea, voltaje entre resistencia. Entonces, Vx entre 6. Menos Vx entre 9. Menos Vx entre 13. Es si no supiéramos qué onda con los paralelos. Ahora, ya que está aquí, vean cómo se puede factorizar Vx. Entonces tengo 1 menos 1/6 más 1/9 más 1 sobre 13 por Vx. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Solo factoricé. Entonces quiere decir que Vx positivo por 1/6 más 1/9 más 1 sobre 13 es igual a 1. Si se fijan, lo pasé del otro lado. Ahora fíjense, Vx es igual a 1 sobre 6 más 1 sobre 9 más 1 sobre 13 por un 1, que esta es la corriente. Vamos a revisar esta corriente, no se olviden. ¿Y esta qué es? La resistencia equivalente. ¿Ven que también sale por ahí? ¿Qué era esto? 1 sobre 1/6, un noveno y un treceavo. Pues esta que calculaba como la resistencia equivalente. ¿Ven? Entonces, ¿qué es el trabajo que se ahorra, verdad? Eso es cuando no saben, tienen que hacer más álgebra. De todos modos, tiene que salir el resultado. Yo les decía, solo hay ley de voltajes de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff,
y ley de Ohm. Y esas son todas las herramientas, es decir, no vamos a ver nada más de leyes, no vamos a ver nada más. Todo lo que vamos a ver a continuación de ver esas leyes son puras técnicas para que con esas leyes, aprovechando esas leyes, podamos resolver de manera más práctica los circuitos. Pero si no conocemos nada de ello, si no conocemos el divisor de voltaje ni el divisor de corriente, divisor de voltaje de corriente, con las puras leyes de Kirchhoff, que es esta que está aquí, en este caso le estamos aplicando la de corrientes, y aquí estamos aplicando, en cada uno de estos, estamos aplicando la ley de Ohm. Entonces, otra vez, con estas dos leyes se resuelve el circuito. La diferencia de esta y de esta solución más rápida, ¿verdad? Es a lo que le llamamos ingeniería, ¿verdad? Es decir, ese camino es el que hace el ingeniero, ¿sí? De leyes particulares que están ahí en la ciencia básica, hacer aplicación de ellas de una manera práctica. Ese es el camino que ustedes decidieron recorrer, a menos que se me arrepientan en el último semestre, ha pasado, no se preocupen, digo, tampoco es obligatorio que todos sean ingenieros, pero ahí está. Muy bien, ok, entonces mucha atención, estos pizarrones, acuérdense que se los compartí también, entonces por ahí los tienen. ¿Alguna otra duda? Voy a pasar de página, díganme si sí puedo pasar. No, profe. Muy bien, perfecto. Vamos a ver el 15, ¿de qué se trata? 3.15, por favor. 3.15 dice, recurra a la división de tensión para determinar Bx en el circuito de la figura 3.36. Muy bien, díganme, aquí nos da una pista, ¿verdad? Nos dice, recurra a la división al divisor de tensión. Es que yo le llamo de voltaje, entonces me va. Al divisor de tensión o la división de tensión. ¿Ok? Bueno, recurra a la división de tensión para determinar Bx. ¿Qué debo de hacer? Ya tengo un voltaje y tengo la resistencia de 2 ohms y la de 3 ohms que están en serie, pero las de 10 ohms no están en serie, ¿verdad? Es decir, el divisor de voltaje, o sea, lo primero que debo preguntarme es, ¿este es un divisor de voltaje? ¿Qué tal que el libro me esté engañando? Bueno, el divisor de voltaje es algo así, ¿verdad? Tenemos un voltaje V y una serie, una sola serie de resistencias. R1, R2, R3. Verifiquemos. Fuente de voltaje, sí, vale 10. Check. Resistencia 1, sí la tengo, vale 2. Y de hecho aquí es el voltaje que quiero encontrar. Este es Vx. Muy bien. Resistencia 2, si la tengo, vale 3 ohms. ¿No le puse aquí ohms? Ohms. Perfecto. ¿Qué pasa acá? Que no tengo una resistencia R3. Bueno, puede ser R enésimas, ¿verdad? Aquí yo sé que van a ser 3. Porque estas dos, que están en paralelo, no entrarían en el divisor de voltaje tal como lo definimos. Entonces, tengo que encontrar primero la resistencia equivalente de este cachito, ¿verdad? Para volverlas una sola resistencia, de tal manera que sea esa R3 del divisor de voltaje. Muy bien, son dos resistencias. Como son dos resistencias y son del mismo valor, ¿cuánto es? 5. 5, ¿verdad? Es decir, 5. exactamente, 10 entre 2, que son 5 ohms. Entonces, ya tengo 5 ohms y ahora sí, ya tengo. Todo listo. Según la fórmula del divisor de voltaje, ¿verdad? Que si no se la aprenden, no hay ningún problema. Ustedes pueden hacer aquí todo en la cita. Ahorita lo vamos a comprobar de hecho, ¿verdad? Pero según lo que ya nosotros hicimos como práctica de ingenieros, es que el voltaje Vx debería ser ¿quién? Bx pertenece a la resistencia de 2 ohms. Entonces pongo esa resistencia arriba, 2. Luego abajo, la suma de todas las demás, es decir, incluyendo la 2 más 3 más 5. ¿Ok? Y eso va multiplicado, me pasé la raíz, está muy larga, ¿verdad? Eso va multiplicado por la fuente de voltaje que vale 10. Más para repasarlo, esta es resistencia y este es hoy. ¿Ok?
Tiene que cambiar de color. Este es el voltaje y esta es una proporción, ¿verdad?, de la resistencia. Ok, bueno. Esto no es, ¿cómo diríamos que es proporción? Voy a poner proporción, ¿ok? Y eso me daría, entonces, ¿cuánto? Pues, ajá, 20 entre 10, ¿verdad? Eso daría 2 volts. Entonces, Bx es igual a 2. Y eso es porque nosotros ya sabemos cómo funciona el divisor de voltaje y el libro nos dijo que lo aplicáramos. Pero otra vez regresando, ¿qué tal que no sabemos cuál es el divisor de voltaje? Ah, bueno, pues hacemos lo haría así. Vean, voy a empezar de aquí y le voy a dar la vuelta y solo hay una corriente I, ¿verdad? Entonces sería de menos a más, voy a hacer un zoom para que los que hacen el diagrama. Ah, o lo hago del ladito, vean, lo voy a hacer de este lado. Entonces empiezo aquí, hacia arriba, de menos a más, más. Así como puse Bx, pues también voy a poner este, antes de embarrarme ahí en el cálculo. Los pongo igual que Bx, entonces de menos a más es más B. De más a menos, menos. ¿Menos cuánto? ¿Menos cuánto? Pues la corriente por la resistencia, es decir, I por los 2 y lo voy a llevar. Luego, de más a menos, menos, la resistencia vale 3 y la corriente vale I. Y de más a menos, menos, la resistencia vale 5 y la corriente vale I. Y ya terminamos. ¿Esto qué fue? La ley de voltajes de Kirchhoff. Muy bien. Ok, entonces tengo voltaje. El voltaje sí lo conozco que vale 10, ¿verdad? Entonces lo voy a sustituir. Yo tengo 10. 10 menos 2 más 3 más 5 y es igual a 0. ¿Verdad? Entonces yo ya puedo despejar I por 10, o sea, 10 veces I, no problema, se ve más bonito, ¿verdad? O sea, 2 más 3 más 5 es 10, entonces sería 10 veces I es igual a 10. Entonces la corriente vale 10 entre 10, lo que conocemos como 1 ampere. Perfecto. Ya que tengo la corriente, yo puedo encontrar por la ley de Ohm el voltaje. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje sería Bx es corriente 1 por resistencia 2, y eso me daría 2 volts. Esta fue la resistencia y esta es la corriente. ¿Qué dio? El mismo resultado. ¿Exactamente el mismo? Claro que sí, porque por eso son leyes, o sea, se van a cumplir. No importa cómo las analicemos, al derecho, al revés, por un lado, por el otro, el resultado es el mismo. ¿Sí? Ya está. Eso es como lo resolvería un físico. Este que tenemos acá, ¿no? Alguien que hace ciencia básica. Y nosotros como ingenieros decimos, pues es muy fácil. De hecho, con la práctica ustedes dirían, tengo 10 volts. ¿Sí se fijan? O sea, ya imagínense que ya son ingenieros en el campo. Tienen 10 volts y tienen una resistencia de 10. ¿Sí se fijan? Son 5 y 3 y 2 son 10. Entonces les toca 1 ampere, ¿verdad? De corriente. ¿Cuánto se divide la resistencia ahí? Ah, pues al primero le van a tocar 2 volts. O sea, ¿se imaginan en volts? Estos serían 2 volts. A esta 3 volts. Ya no voy a hacer los cálculos. Y 5 volts. ¿Por qué? Porque la suma me tiene que dar 10 volts, que es la que está aquí. Por eso se llama divisor de voltaje. Esos 10 volts se van a dividir en las 3 resistencias en proporción a su valor de resistencia. ¿Cómo ven? Entre mayor resistencia, el valor de voltaje va a ser más grande porque se necesita más trabajo atravesarlo. ¿Verdad? Eso es lo que deben de tener como en la mente. La resistencia, por eso se llama resistencia, ¿verdad? Impide el paso. Entonces, una resistencia más grande necesita un esfuerzo más grande para pasar corriente por ahí. Muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento? Nada, muy No, bien. profe. Perfecto. No, Oigan, profe. ¿qué día vamos a hacer el examen? Por cierto, tenemos que ponernos de acuerdo. Lunes. ¿El lunes?
Perfecto, por mí está súper bien el lunes. Es el lunes. No, el lunes no hay clases. No hay Es muy clase. hábil. Lunes no hay clases, Quiere el profe. lunes, El lunes Miércoles. por Benito Juárez. ¿El miércoles les parece? el cumpleaños del Beni. Ahora, ¿cómo van con los problemas? Sería hasta el próximo lunes, ¿no? El lunes, no, este que viene. No, el próximo porque lunes este que ya viene son es el que no hay vacaciones. clases. Por eso, este lunes no, pero podría ser el miércoles. Dejen sacar el calendario. Calendario de marzo. El viernes. El viernes. El viernes 19, Sí, porque tenemos muchas clases. Oh, el miércoles. Jueves, viernes, tenemos 2 clases. Luego el lunes no, luego el miércoles puede ser. Entonces faltarían 4 clases. Pues se me hace mucho, pero sí, podría ser el viernes 19. No sé, a ver, vamos a Sí, hacer. estaría bien el viernes. A ver, Es vamos a que hacer podríamos algo. tomar una clase como para lo mejor una que otra duda tengamos y pues nos las resuelva. Pues para eso son las clases, a eso deben de venir. O sea, en cualquier momento de cualquier clase es para eso. Entonces, a ver, fíjense bien, aquí los estoy viendo la lista de los que asistieron hoy. Les iba a decir que sí se conecten con su cuenta de la universidad, ¿no? Porque hay algunas asistencias que no me las está tomando porque se meten con otra cuenta. Bueno, aquí yo veo la lista. Por favor, ya acuérdense que tienen 2 botones. Entonces, vamos a contar los votos. Voy a empezar de 19 para atrás. Porque, porque sería el máximo, ¿no? El viernes 19. Ok, pongan su palomita verde si quieren el examen el día 19. Esos son. Mira, aquí me lo está contando. Ay, qué padre. Son 11 votos. ¿Viernes, profe? El viernes 19, sí. 14 votos. Oye, qué padre que cuenta, no sabía eso. Bueno, entonces son 14 votos y nosotros somos 20. Son 20 porque ni modo que yo me pues ya cuente. es mayoría. Ya es la mayoría. Entonces ya, ni la hacemos de emoción. Ya nada más 6 no querían. Esos 6, pues bueno, ya les tocará en otra ocasión. No se exenta. Ahí para después de la 4, Sí. ¿qué? Muy bien. Bueno, ahora, ya quiten su palomita y, cuéntenme cuántos problemas llevan. ¿Cuántos problemas van a ser? Como 40, ¿no? No sé cuántos llevan. ¿También No va sé a si, incluir de la unidad 2 o solamente no, los nomás de la tres? 3. Los que me van a entregar de tarea son de la 3. Ok. En el examen pueden aparecer problemas de la 2 y de la 3. De la 1 no, de eso sí estoy Los seguro. problemas pero solo son del capítulo, de la unidad 2 o 3. Los problemas que se van a encontrar en el examen son de la unidad 2 y 3 del libro. Los problemas que les encargué de tarea solo son los de la 3. ¿Sí? ¿Sí quedó? O sea, para que no hagan más problemas, ¿no? Nada más estoy encargando de la 3. Pero los problemas, este primer examen es el que lleva 2 unidades del libro, porque la unidad 2, si se acuerdan, es pequeñita. Entonces, pueden aparecer problemas de la 2 o de la 3. Seguramente aparece uno de la 2 y no creo que aparezcan 2 problemas, son 4 problemas. Siempre son 4 problemas. Bueno, de hecho no son problemas, son ejercicios, porque no son así como que tienen que pensarle mucho. Entonces, seguramente un ejercicio del 2 y 3 ejercicios del 3. Pero no quiere decir que no vayan a encontrar uno del 2. Por lo menos uno. Y los que van a entregar de tarea sí son del 3. Puro 3. Entonces, quiero saber cómo van con sus problemas del 3, porque ahorita les quedan en días. Alexa, ¿cuántos días faltan para el día 19? El miércoles 10 de marzo de 2021 a las 19 es en 7 horas y 53 minutos. Alexa, ¿cuántos días faltan para el día 19 de marzo? El viernes 19 de marzo de 2021 es en 9 días. 9 días, imagínense, 9. Si no han empezado a hacerlos, van a tener que hacer, son como 40 32. 9, 18, 27,
Sí, tienen que hacer como 4 diarios, incluyendo sábados y domingos, ¿no? Pero bueno, hay que quitarle un día, porque el día 19 ya es el día que tienen que entregarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo van? Cuéntenme. Sin pena. No han hecho nada, ¿verdad? Bueno. No, apenas. Sí, hay- De la mitad. Miren, yo les voy a platicar Profe. algo. Yo les voy a faltan los platicar últimos algo. 10. Profe, Bueno. en páginas del libro de cuál a cuál son. Pues quién sabe. No sé. Tendría que verlo. No tengo ni Hoy abierto el subió en libro. el Moodle el profe una lista con los que son. Sí, de hecho tengo los resultados, me los pasé en el Moodle. Sí. Ahí están los resultados. ¿Por qué? ¿Por qué les paso los resultados? Pues porque no es necesario que yo revise los problemas. Yo no me reviso que me los entregaron y confío en ustedes. Déjenme ver dónde está el libro. Bueno, sí, está bien también porque a veces nos guiamos, profe. Sí, pero no, déjame ver si Claro. se encuentra el libro. Espérame un segundito. ¿Quiénes son ustedes? Mis consentidos de análisis de señales, ¿verdad? Ok. Ah, no, teoría de circuitos. Teoría de circuitos. ¿Dónde está el libro? Aquí está. Ahí se está abriendo. Entonces voy a compartir el libro para que os quede claros a todos. Aquí está el libro. Precisamente aquí está el 3.14, ¿no? 2.89 si dio eso, ¿verdad? No me acuerdo. Y luego divisor de voltaje, divisor de corriente, aquí está en el libro. ¿Y cuál hicimos? Ese es el caso absoluto. Bueno, y ya se acaba el libro. Aquí empiezan. Aquí está, mira. Empiezan en la página 67. 67. Y termina en la página. Aquí está. Página 78. ¿Cuántos problemas son? Aquí son. Dice que son 63. Entonces tienen que hacer como 34 problemas. 34. 8, 16. Sí, 4 diarios, más o menos. 4 diarios y van a empezar ahorita. Por supuesto que los últimos, estos que están acá, son los que son un poquito más complicados. Los donde dice ejercicios de integración del capítulo, son los complicados y son diagramas más sencillos. ¿Se acuerdan que yo les decía que los diagramas en realidad del mundo real son en realidad más sencillitos? Miren, este diagrama que está aquí es de un transistor. Las que están disfrazadas no les dicen que es de un transistor. Este también es un transistor y este también es un transistor. Todos son transistores. ¿Este qué es? ¿Ya me escuchan? Ya, profe. No, se me botó esta cosa. Ya me hackearon mi cuenta. A ver, déjame, ahí voy de nuevo. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Que son 63. Ah, sí, que los transistores. Ahí va, espérame. Ahí está. Entonces, estos de acá también son diagramas de transistores. Así está. Se analizan como dos lazos. Este es un lacito y el resultado de este o del resultado de este depende el resultado de acá. ¿Sí? Este más o menos es un voltaje de prueba. Un voltaje de prueba natural, es muy chiquito, milivolts, microvolts, y de ese la van a encontrar seguramente un voltaje o una corriente mayor, que es la tarea que hacen los transistores. Muy bien, esos son los últimos. Y entonces son 30 y ¿qué? Como 32. 32 son. Ajá, 32 problemas. Y pues como no los han leído ni los han empezado a hacer, por eso es que no tienen como que dudas.
Yo lo sé. Entonces, les decía, les voy a contar algo. Es bien probable que si no hacen los programas, que si los hacen un día antes, 2 días antes, es muy probable que no tengan un buen resultado. Esto les dije que era de hacerlo diario, es decir, esto es un entrenamiento. ¿Se acuerdan que les dije? Esto es como esta materia es equivalente a hacer el acondicionamiento físico. Entonces, todo esto es puro acondicionamiento físico. Ok, bueno, este es el 14 que hicimos. Aquí debe estar luego el 15, que también ya hicimos. No es este es el 13. ¿No? Fue el otro que hicimos, el 15. Y pasaremos a hacer este 14, el 15, el que ustedes prefieran. Entonces voy a regresar al pizarrón. Voy a compartir de este lado. Permítanme un segundito. Este es el 16, es otro. Es adelante. Dice, en el circuito de la figura 3.39, utilice los métodos de combinación de resistencias y de división de corriente para determinar I1, I2 y B3. Ok, déjenme ver el reloj porque no se me va a pasar como la otra vez, son 11:14. Quiere decir que lo tenemos que hacer en 16 minutos. Muy bien, queremos encontrar I1, I2 y B3. ¿Se podrá? Yo creo que en 16 minutos no sé. ¿Ustedes qué piensan? Sí, ¿no? Pues no nos queda más que intentarlo, ¿verdad? Ok, vean. Primero, es que aquí lo vamos a resolver como que para cada variable hay que ir haciendo ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llamamos? Pues una estrategia diferente. Miren, para vamos a encontrarlos en ese orden. Se ve que en ese orden los podemos encontrar resolviendo de derecha a izquierda. Hagan de cuenta, pero vamos a resolver I1 y para ello, ¿qué me recomendarían? Yo pienso que para encontrar I1, imaginen que nada más nos van a pedir I1. Entonces, si nos piden I1, todo esto lo podemos volver una resistencia equivalente. Y entonces encontraríamos por divisor de corriente I1. ¿Ok? Bueno, ya cuando encontremos I1, podemos hacer un divisor de corriente con esta resistencia de 50 ohms y todo ¿va? Luego, cuando ya tengamos ese I1, ese I2, entonces con I2 podemos hacer otro, ¿cómo se llama? Divisor de corrientes con estas dos. Entonces, como ese es el plan, ahora que haga la primera, voy a ir guardando sus valores. ¿Sí? Entonces, vean. Voy a hacer primero esas dos. Estas dos, en realidad son una resistencia de ¿cuánto? De 60 ohms. De 60 ohms, ¿verdad? Muy bien. Entonces tengo 60 y 240. Entonces aquí voy a poner. Hay un simbolito que utilizamos, los electrónicos, para decir que están en paralelo. Entonces podemos decir, la de 60 está en paralelo con la de 240. Entonces la resistencia equivalente, 1, lo voy a llamar, sería 60 por 240 entre 60 más 240. ¿Eso cuánto me da? Tan, tan, tan. ¿Cuánto me da? 48 ohms. 48. Muy bien, 48 ohms. Y eso lo voy a poner aquí punteadita. Luego cambiar de color, espérenme. Acá tengo muchos colores. Voy a poner en azul.
resistencia equivalente 1 es 60 por 240 entre 60 más 240. Me dijeron que es 48 ohms. Ustedes hacen los cálculos, yo les creo. Entonces, esa resistencia equivalente 1 es todo esto, incluyendo la que ya habíamos hecho. Entonces, es la resistencia equivalente 1 igual a 48 ohms. Ahora, con la de 2 ohms, se forma una tercera resistencia equivalente, ¿verdad? Voy a buscar un color que no he utilizado, por ejemplo, el verde. Así ya tenía verde, ¿verdad? Ok, verde no, el morado. O sea, moradito. Entonces, ahora voy a incluir también esta. Si le incluyo, ¿qué resistencia equivalente tendría? 50 ohms. 50 ohms, 50 ¿verdad? ohms. Ajá, 50 ohms. Porque estoy sumándole los dos. Ahora, ¿sí lo van entendiendo así o tendría que ir haciendo el diagrama? Ustedes díganme. Porque podría ir... Pues sí, está bien, profe, así. ok, va. Muy bien, entonces ya tengo esa de 50 y ahora la puedo envolver en otra más. Por ejemplo, el naranja no lo usaba. Entonces, ahora, incluyendo esta otra de 50, ¿cuál te encontraría? Ahí se encontraría en paralelo, ¿verdad? Pues, ¿cuál sería la resistencia equivalente? 25 ohms. 25 ohms. Es la 1, la 2, la 3. 1, 2, 3. Es que no le puse el número. 25 ohms. Aquí en el moradito le voy a poner que la resistencia equivalente 2. Y esa de 60 ohms no la puse, pero sería esa de 60 ohms sería la resistencia equivalente 0. 60 ohms. Muy bien. Y creo que hasta allí. Es decir, ya es suficiente para encontrar I1, I2 y B3 y todo lo que se nos ocurra, creo que ya es suficiente. ¿Por qué lo creo? Pues porque I1 ya está ahí a la puerta de lo que hicimos, ¿no? Entonces vean, tenemos 120 miliamperes y dos resistencias, una de 125 ohms y esta equivalente de 25, ¿verdad? De 25 ohms. Cerramos y lo que quiero encontrar aquí se llama I1. Y este ya es un divisor de corriente, ¿verdad? Tenemos un divisor de corriente entre esta y esta, que es I1. Entonces ya sabemos que I1 debe ser. I1 pasa por 25 ohms, entonces debo poner la otra resistencia, que es 125. Entre la suma, que es 125 más 25. ¿Eso cuánto les da? ¿Cuánto les da? 5 sextos. 5 sextos. 5 sextos de ampere. Muy bien, ese es un buen resultado. Ahora, fíjense, ahora que tengo ya I1, puedo encontrar I2 recuperando el cacho del diagrama de los 50 ohms en adelante. Vean, yo tengo, ya nada más es un pedacito, ¿eh? En realidad no importa qué pasa para atrás, porque yo sé que aquí está entrando I1, que vale 5 sextos de ampere. ¿Sí? Aquí está una resistencia que es de 50 ohms y la que está aquí conectada también es de 50 ohms, ¿verdad? Es equivalente, que es esta que tengo aquí, equivalente 2. Esta fue la resistencia equivalente 3. Muy bien, la resistencia equivalente vale 50 ohms, está hasta aquí, tan, 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 tan. Y es por donde entra I2, si se fijan, por aquí entra I2. Entonces aquí está I2.
Perfecto. Entonces, yo vuelvo a hacer un divisor de corriente entre estas dos. I2 debe ser, tengo resistencia 50 y 50. Ah, pues aquí son iguales. Entonces sería la contraria, que también vale 50, entre 50 más 50. Aquí lo pongo todo. Yo sé que esto es un medio. Multiplicado por la fuente de corriente, que ahora es la entrada de 5 sextos. Esto me daría ¿cuánto? 5 sobre 12. A ver, háganlo a ver si es cierto. Sí, profe, está bien. Perfecto. Y ahora me faltaría encontrar, ¿qué me faltaría encontrar? B3, ¿verdad? Para B3 voy a hacer nada más hasta la resistencia equivalente 1, esa de 48 ohms. Es decir, yo sé que aquí entra esa última que encontré, que es I2, después de la resistencia, allí. Y luego hay un nodito, sí, ya se me fue el color. Hay un nodo, el I2, es este nodo el que quiero reproducir. Hay 240 ohms, 240 ohms, y del otro lado están 60, ¿verdad? Aquí hay 60 ohms. Listo. 60 ohms. Ya está, entonces I2 viene así. Tengo esta I que no la hemos marcado como nada, podría llamarle I3, y aquí hay otra I que no me interesa. ¿Ok? Pero I3, la puedo despejar así, I3 debe ser, I3 pasa por 60, la otra resistencia es 240, entonces sería 240 entre 240 más 60, todo eso multiplicado por I2, que vale 5 doceavos. Aquí le pongo I2 para que no se nos olvide de dónde salió ese valor. ¿Eso cuánto les da? Nos da un tercio, profe. Un tercio de ampere. Aquí me faltó la A de ampere. Muy bien. Falta paso un tercio y yo puedo, de esta de 60, hacer este siguiente arreglo. Esa de 60, en realidad, eran dos resistencias, ¿verdad? Era una resistencia de, en el original, 40 y 20. Como decía José, 40 y 20. Y aquí, más o menos, está el voltaje que nos piden. ¿Sí? Entonces, chequenlo así. Aquí pasan un tercio de ampere. ¿Sí? Tengo Bx de más o menos y esta corriente que se llama I3, le llamé I3, ¿verdad? Pasa de más a menos. Entonces cumple la medición de la ley de Ohm. Entonces sabemos que Bx debe ser corriente, un tercio, por resistencia, que vale 20. Esta es resistencia, esta es corriente. Aquí lo estamos poniendo como apoyo visual cuando tengan sus apuntes de qué se trataba, ¿no? Entonces, el voltaje es 20 tercios. Perfecto. Entonces, aquí tenemos el resultado del voltaje, luego el de corriente de la I2 y corriente, ahí, me quedó la otra, y la I1. Muy bien, vayamos al libro. El libro dice que es 100 miliamperes, 50 miliamperes, y está tomada. ¿Cómo creen? 5 sextos. ¿Tenemos los valores? 40, 240, 50, 125. Tomen a ninguno. ¿Estará mal la operación? 5 sextos no da 100 miliamperes, ¿no? 5 doceavos tampoco da. Profe, yo lo hice diferente, pero a mí se me dieron los 100 miliamperes. Bueno, ahora vamos a ver dónde está. Sí, hay que revisarlo. ¿Dónde están los Profe, es que creo que cuando sacamos I1
No Ajá. multiplicamos por los 120 miliamperes. Ah, faltó multiplicarse. Y uno, 125 más 25. Aquí faltan los 120. Ahí está. Ya, ahora sí sale, ¿no? Ya nomás vamos a corregir eso. 125, esa nada más es. Ay. Sí, ya lo vi. Qué bueno que se dieron cuenta. Esta nada más es la relación y falta la corriente, que son 120 por 10 a la menos 3. Esto les da 100. Ahí está ya. Ahora sí está bien. Entonces, ahora hay que mover esta. Esta, que vale un medio, por 100 por 10 a la menos 3. Y ahí están los 50. 50 miliamperes. Y ahora esta última, aquí hay que moverle, porque, pero primero hay que encontrar interés, que este no sería su valor, sino que sería 50. 50 por 10 a la menos 3. Muy bien. ¿Cuánto es el valor ahora? De esta, 50 por 250 entre 300. ¿Sí siguen aquí? 40. 40, no sé, ustedes lo están haciendo. ¿Cuánto es? 40 miliamperes. 40 miliamperes. Muy bien. Y entonces, ahora sí, Bx es la corriente, que vale 40 por 10 a la menos 3, por la resistencia, que vale 20. 4 por 2 son 8, este es 0.8 volts. Tómenla, ya me había espantado. Ya está, entonces 100 miliamperes, 50 miliamperes, 0.8 volts. Déjenme hacer el zoom.